Nos acercamos poco a poco al estreno de Capitán América Brave New World y es momento de que revelemos la identidad de uno de los villanos importantes del film. Es posible que ustedes estén viendo este video antes o después del estreno de Capitán América y que la principal pregunta que se hayan hecho es ¿quién es este tal Sidewinder del cual tanto se habla en la película y que interpreta Giancarlo Esposito? Y la idea de este video es básicamente ustedes darles una breve historia del personaje y vamos a hacer mucho énfasis en la parte breve porque Sidewinder no es uno de los grandes villanos de Marvel. No estamos hablando de alguien como Galactus, como Doctor Doom o como Kang, que haya tenido una larga historia de encuentros con los héroes del planeta Tierra, sino estamos hablando de un personaje que es más bien oscuro dentro de la historia y que de hecho solamente ha tenido dos encuentros importantes con Capitán América y ninguno de ellos parece estar muy relacionado con la historia que al menos nos quiere contar la película de Marvel. Entonces la idea de este video es más que nada darles a ustedes un par de datos curiosos que puedan darle a alguien cuando estén en la sala y los haga parecer el ñoño perfecto de Marvel. Entonces la primera pregunta es ¿quién es Sidewinder? Entonces comencemos por resolver la primera pregunta. ¿Quién es Sidewinder? Los orígenes de Sidewinder principalmente se revelan en 2-on-1, es uno de los cómics de 1980 que en su momento estaba básicamente centrado en darle historias a la mole o The Thing de los Cuatro Fantásticos interactuando con otros héroes en aventuras separadas con las del equipo principal. Y en esta historia se nos presenta a este economista llamado Seth Walker que trabaja para Roxxon Oil Company, que es básicamente una corporación malvada que tiene como fachada el ser una compañía petrolera, pero que en realidad es una megacorporación con la intención de controlar el mundo. Y parte de los trabajos de esta megacorporación era básicamente comenzar a crear superhumanos a través de investigaciones o modificaciones de sus cuerpos. Esto es lo que termina ocurriendo con Seth Walker, que se ofrece como uno de estos experimentos. Y aquí vienen uno de los primeros datos curiosos porque aunque Seth Walker se ofrece como uno de estos sujetos para que se experimente con él, realmente nunca terminan afectando nada de su cuerpo. Lo que le dan en cambio es una capa que le permite a él teletransportarse, abrir portales entre dos dimensiones y de la misma forma le permite a él también teletransportar a otras personas que estén completamente envueltas en esta capa. Lo que ocurre después es que básicamente a Seth Walker se le da la misión de ir a recuperar un objeto llamado la Corona Serpiente, que es un objeto místico que le da a las personas la capacidad de controlar mentes humanas, entre otras cosas. Y lo que hace Seth Walker es reunir un grupo con otros 4 superhumanos también que trabajaban para Roxxon, todos con algún tipo de referencia a un reptil o una serpiente, y crea la primera versión de Serpent Society, que viene a ser como este equipo de villanos. Seth Walker junto con su grupo van en busca de la misión, van en busca de la corona, se encuentran eventualmente con la mole, tienen un enfrentamiento. Seth Walker abandona a su equipo y le entrega al presidente de Roxxon la corona, recibe su paga y cuando ve que hay demasiado problema, él automáticamente se desaparece de la vista de los superhéroes. Y lo que le dio a Walker esta experiencia fue la sensación de que había mucho dinero que hacer si uno era un buen villano y si sabía cómo organizarse bien. Lo que hace Walker después de reunirse con sus antiguos compañeros es repartir el dinero y reunir todavía más villanos, todos con algún tipo de temática o de disfraz o de poderes relacionados con algún tipo de reptil o de serpiente, y crea la Serpent Society. Y la forma como funciona la Serpent Society es muy interesante porque básicamente lo que él les propone es, siempre que vayan a hacer algún tipo de golpe, todo el dinero de los golpes lo van a recibir de forma equitativa, es decir, ni siquiera él va a recibir más dinero. Segundo, y más importante, él les promete utilizar su capacidad para poder teletransportarse para garantizar que si llegan a encontrarse con algún tipo de superhéroe o llegan a ser encarcelados, él mismo va a ser la persona que se va a encargar de liberarlos. Básicamente se gana su propio grupo de supervillanos al ofrecerles un trato digno y justo, que es algo un poco curioso que los villanos en Marvel tengan mejores condiciones laborales que muchas personas hoy en la edad moderna, pero pues
estamos hablando de un cómic. Por desgracia, no todo resulta ser tan maravilloso para Volker, pues a medida que más miembros se unen, él comienza a sentir que hay la posibilidad de un golpe de estado. Eventualmente ocurre esto dentro de Serpent Society con uno de sus miembros intentando asesinarlo. Volker escapa de la muerte con ayuda de otros de sus miembros, pero de forma extraña él siempre se siente un poco apegado a este grupo de supervillanos que creó y constantemente termina regresando con ellos, a veces de forma infiltrada y a veces no, para rescatar a miembros antiguos, para evitar que el nuevo líder termine cometiendo la locura de asesinar a alguno de sus miembros más importantes. Es raro porque Volker realmente nunca se termina de desligar de la Serpent Society, a pesar de que eventualmente no termine funcionando ya más como su líder. Eventualmente Volker decide abandonar el camino de ser supervillano, con la mala suerte de que poco después se entera de que su hija necesita una operación urgente. Y esta viene a ser una historia importante porque es la historia que honestamente más cercana está conectada con Volker y con el resto de Capitán América. Entonces me parece que es importante mencionarla porque además es como la conclusión del personaje. Eventualmente Volker descubre que su hija tiene una enfermedad terminal y por desgracia no tiene el suficiente dinero para poder acceder a una operación que le podría salvar la vida. Y lo primero que hace Volker es acercarse al Capitán América para pedirle ayuda y decirle como: yo ya no soy un villano, pero yo necesito que usted me ayude a encontrar una forma para poder pagar la operación de mi hija porque yo no tengo la forma para poder hacerlo. Capitán América inicialmente se rehúsa a hacerlo, lo que lleva a Volker a comenzar a cometer una serie de asaltos para intentar obtener el dinero para poder pagar la operación de su hija. Mientras tanto, Capitán América se encarga de verificar si la historia de Volker es cierta, llega y va y visita a la hija de Volker junto a su madre, se da cuenta que la historia de él es real y lo que hace Capitán América es acercarse a él y ofrecerle la posibilidad de que si él se entrega a las autoridades y básicamente renuncia a su rol como supervillano, él se va a encargar de garantizar que su hija vaya a tener la operación y que vaya a sobrevivir, algo que Volker termina haciendo, lo que finalmente lo lleva a desaparecer de su rol como supervillano. Y esta es básicamente toda la historia de Sidewinder en los cómics de Marvel. Hay un par de historias adicionales, pero ninguna tiene como mucha relevancia, por lo menos en la versión más reciente del personaje. Y también vale la pena mencionar que, al menos en la cronología actual, la Serpent Society ha dejado de tener tanta relevancia como la tuvo en la era dorada de los cómics de Marvel, en la cual funcionaba como un equipo, no vamos a decir muy importante de supervillanos, pero sí uno que constantemente tenía apariciones debido a la cantidad de miembros que tenía. ¿Qué tiene que ver todo esto con la película de Capitán América Brave New World? No tenemos la menor idea, y si somos honestos, es posible que el personaje que vamos sea absolutamente diferente. Por ejemplo, lo que hemos visto es que el Sidewinder de Capitán América Brave New World no parece tener ningún tipo de capa mágica que le permita teletransportarse, moverse a través de portales, sino parece estar más en línea con el típico mercenario capaz de enfrentarse a cualquier tipo de soldado o de básicamente traer caos únicamente con sus habilidades. También tenemos el caso de tener a Giancarlo Esposito interpretando el personaje, lo cual es un cambio importante porque Sidewinder en ninguna de las historias era un actor afroamericano. Entonces este es un cambio también que esperamos que no incomode a muchas personas, en especial porque no se trata de un personaje tan importante, pero pues. Y quizás más importante, la verdad, pregunta es: ¿qué tanto rol va a tener la Serpent Society? Porque no, en los cómics originales la Serpent Society es este grupo casi caricaturesco de puros villanos disfrazados como algún tipo de reptil. Y es claro que Marvel no quiere ir con esto la historia de Capitán América Brave New World, pero va a ser interesante si la Serpent Society que se nos presenta es algún tipo como de unidad de mercenarios dentro de los Estados Unidos, o algún tipo de nombre código para una unidad secreta del gobierno que está especializada en tumbar a personas o personalidades importantes. También es importante mencionar que por lo menos lo que nos han dicho las primeras reseñas es que, de manera curiosa, Capitán América Brave New World es más una historia incluso que de Hulk, que una película de Capitán América, lo cual va a ser bastante interesante de ver, sobre todo considerando la larga historia que tienen ambos personajes. Y esto es todo por ahora. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido pueden suscribirse, activar la casilla de notificaciones y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.